La tensión en torno al futuro de Perfumerías de la Reina alcanza en este capítulo un punto de inflexión que ningún espectador podía anticipar. Damián, interpretado por Nacho Novo, decide dar un paso que cambiará no solo el destino de la empresa sino también el equilibrio entre dos familias unidas y enfrentadas por igual, los de la Reina y los Merino. Lo que hasta ahora parecía un rumor soterrado se convierte en un plan formal, pronunciado en voz alta y en el salón familiar, con cada palabra cargada de la gravedad de los tiempos que corren. Damián reúne a sus hijos en la casa grande, con un gesto más solemne que de costumbre. Marta, Andrés y Tasio se miran sorprendidos, conscientes de que la mirada de su padre denota una preocupación distinta, un apremio que no admite dilaciones. Y entonces lo dice: no pueden esperar a que don Pedro fallezca para decidir su sucesor, necesitan un relevo inmediato. El nombre que surge como opción natural, pese a la complejidad que arrastra, es el de Marta. Ella, hasta ahora atrapada en medio de responsabilidades familiares y afectivas, es señalada como la candidata con más talento para liderar la empresa. La reacción de los hijos es dispar. Andrés apoya sin reservas la propuesta, convencido de que su hermana tiene la visión necesaria para guiar a la compañía en un momento crítico. Tasio, más pragmático, duda de que Marta pueda imponerse en un entorno dominado por hombres de negocios veteranos y por la sombra todavía alargada de don Pedro. Y Marta, en silencio, traga saliva, sabiendo que aceptar o rechazar esa posibilidad la colocará en el centro de una tormenta personal y corporativa. Mientras tanto, en la intimidad de la casa de los Merino, la atmósfera es más sombría. Don Pedro ha regresado del hospital acompañado por Digna y Luz. Los pasos de don Pedro son cada vez más lentos, su voz más quebrada, pero su voluntad sigue intacta. Quiere morir en casa, entre sus objetos, bajo el mismo techo que le ha visto dominar y manipular a todos durante décadas. Digna lo observa con un nudo en la garganta. La doctora Borrell, atenta, detecta de inmediato la tensión en la pareja. No son simples discusiones maritales, es un vínculo corroído por el chantaje y el control. Luz, incapaz de seguir callando, interroga a Gema para arrancarle la verdad sobre la situación de su cuñada. Y Gema, contra las cuerdas, acaba confesando que Digna vive atrapada por las amenazas de su esposo, un hombre que no cesa en su empeño de controlar hasta el último aliento de quienes le rodean. En paralelo, María Duque toma una decisión sorprendente. Después de semanas de evasivas y resistencia, comunica a Andrés que iniciará un tratamiento de rehabilitación en una prestigiosa clínica de Madrid. El anuncio deja a Andrés desconcertado. Hasta el día anterior, ella rechazaba con obstinación cualquier intento de ayudarla, pero ahora, en un giro inesperado, decide partir. María lo plantea como un movimiento para liberarse de la presión de su círculo cercano y, al mismo tiempo, recuperar la movilidad de su cuerpo. No lo hace solo por ella, sino también por recuperar la independencia perdida tras el accidente. La convicción con que lo pronuncia revela un cambio profundo, un deseo de volver a ser dueña de su destino. Mientras las intrigas familiares hierven, la colonia se prepara para una visita crucial. Claudia, Carmen y las demás chicas ponen a punto cada detalle de la tienda para recibir al gobernador civil, Miguel Ángel Vaca, y a los periodistas que lo acompañan. Entre conversaciones y gestos apresurados, el recuerdo de Ángela aún planea en el ambiente. Carmen, con voz entrecortada, comparte con sus compañeras la tristeza que invade su hogar tras el fallecimiento, pero también confiesa su alivio al ver que Tasio finalmente ha podido liberar el dolor que llevaba tiempo reprimiendo. El duelo se mezcla con la necesidad de seguir adelante, y en esa contradicción encuentran la fuerza para afrontar la inminente visita. Raúl Nieto, entretanto, recibe a un viejo conocido apodado El Cuerdas, un piloto de carreras que acude a él en busca de ayuda para reparar un bólido. La situación es comprometida. El gobernador está a punto de llegar, y Claudia se pone nerviosa al ver el coche en medio de la colonia, consciente de que cualquier escándalo puede resultar fatal. La tensión crece cuando la sombra de Vaca se aproxima con un séquito de periodistas. Todo debe estar impecable, y la presencia del vehículo amenaza con enturbiar la imagen de modernidad y solvencia que la empresa quiere proyectar. La llegada del gobernador no tarda en producirse. Vaca entra con paso firme en la fábrica, rodeado de flashes y cámaras, dispuesto a mostrar públicamente su respaldo a Perfumerías de la Reina en un momento en que las dudas sobre la saponificación habían levantado sospechas. Andrés, con una serenidad aprendida a base de golpes, responde con solvencia a cada inquietud planteada por la prensa.
Su capacidad para disipar temores sorprende incluso a los más incrédulos. No hay titubeo en su voz, ni fisura en sus argumentos. El gobernador aprovecha para subrayar su compromiso con la empresa, elevando la moral de los presentes. Pero lo más impactante llega al final de la visita. En la tienda de la colonia, Marta se sobrepone a su dolor y toma las riendas de la presentación del nuevo perfume, Pasión Oculta. El evento resulta un éxito, y en ese clima de euforia Miguel Ángel Vaca anuncia ante todos, con palabras que resuenan como un cañonazo, quién será su sucesor en el cargo de gobernador: Pelayo Olivares. El marido de Marta se convierte así en una figura clave, un aliado inesperado en el tablero político y empresarial. La noticia sacude a todos los presentes. Los de la reina ven cómo su yerno gana un poder que puede reforzar o complicar el plan de Damián, y los Merino perciben que el futuro de la empresa está más condicionado que nunca por los lazos de sangre y de matrimonio. La sorpresa se multiplica en la intimidad de los Merino. Luz, aún conmovida por la revelación de Gema, se enfrenta directamente a Digna. La cuñada, con lágrimas en los ojos, confirma el infierno que vive. Don Pedro la tiene sometida a un chantaje repugnante, atrapada en una cárcel invisible de la que no sabe cómo escapar. Luz promete ayudarla, pero sabe que cualquier movimiento en falso puede desatar la furia de un hombre que, pese a su fragilidad física, sigue siendo peligroso. El cierre del episodio se carga de simbolismo con una escena aparentemente trivial. Julia, la hija de Jesús y Begoña, observa atentamente los zapatos de María y descubre que están cubiertos de barro. Para cualquiera sería un detalle insignificante, pero en el caso de María es una revelación perturbadora. Si realmente no puede caminar, ¿cómo han llegado sus zapatos a ensuciarse de esa manera? Julia, inocente pero perspicaz, formula la pregunta en voz alta. María intenta disimular, inventando excusas torpes, sin imaginar que Begoña escucha desde el pasillo. Esa pequeña grieta en la fachada amenaza con derrumbar el muro de secretos que María ha construido en torno a su rehabilitación. Cada una de estas tramas se enlaza como piezas de un rompecabezas que apunta en la misma dirección. El poder está en juego. Damián, con su propuesta, abre la batalla por la dirección de la empresa. Marta se convierte en candidata inesperada. María oculta un progreso que cambia la percepción sobre su fragilidad. Don Pedro insiste en aferrarse a la vida en sus propios términos. Y Pelayo emerge como figura política de peso gracias al respaldo de Vaca. En este campo minado, cada palabra, cada gesto y cada secreto revelado tienen consecuencias que pueden volcar el destino de familias enteras. Lo que parecía un día más en la fábrica se transforma en un capítulo decisivo. El espectador asiste a un desfile de verdades incómodas y maniobras estratégicas. Los zapatos de María con barro, la sonrisa forzada de Marta al presentar el perfume, la respiración agitada de Digna frente a las preguntas de Luz, la voz solemne de Damián al proponer el relevo de Don Pedro. Cada instante está cargado de un dramatismo que anticipa choques aún mayores en los próximos episodios. El eco de la propuesta de Damián no tarda en expandirse como una onda sísmica en todos los rincones de la familia. La idea de apartar a Don Pedro antes de su muerte resulta tan osada que algunos apenas son capaces de articular palabra. Andrés se convierte en el primero en verbalizar lo que muchos piensan en silencio. La empresa necesita un liderazgo fuerte, alguien capaz de tomar decisiones rápidas y firmes, y esa persona es Marta. Lo dice con la seguridad de quien ha visto a su hermana desenvolverse con eficacia en situaciones límite, pero también con la convicción de quien sabe que el tiempo se acaba. Sin embargo, Luis y Joaquín, al otro lado del tablero, se niegan en rotundo. Para ellos, aceptar a Marta como directora equivale a claudicar ante los de la reina, entregar la empresa a una rama familiar que no consideran legítima. La discusión en la mesa se enciende. Damián intenta mantener la calma, pero cada palabra de sus yernos es una provocación. Luis argumenta que Marta carece de la experiencia necesaria, que la Junta nunca aceptará a una mujer en ese cargo, mucho menos a alguien con vínculos tan estrechos con Pelayo, ahora figura política en ascenso. Joaquín añade que no se trata de méritos individuales, sino de preservar el legado de su padre. Y, aunque evitan mencionarlo de forma explícita, lo que subyace en sus argumentos es un resentimiento antiguo hacia los de la reina, una rivalidad que se ha enquistado durante generaciones. Marta, atrapada entre la propuesta de su padre y la oposición de sus primos, siente el peso de las miradas clavadas en ella. No buscó este protagonismo, pero sabe que rehuirlo significaría admitir una debilidad que no puede permitirse. Con voz serena, admite que aceptar el cargo no es una decisión ligera.
Reconoce que su vida personal ya está llena de presiones, que el matrimonio con Pelayo le ha colocado en un lugar incómodo entre dos familias y que su propio dolor la ha vuelto vulnerable. Sin embargo, añade algo que cambia el tono de la conversación. Si la empresa lo necesita, estoy dispuesta a asumirlo. Esa frase, pronunciada con firmeza, resuena en la estancia como un trueno silencioso. Mientras tanto, en la clínica, María comienza a preparar su partida a Madrid. El hecho de que haya decidido finalmente someterse a rehabilitación es interpretado por algunos como un signo de esperanza, pero para ella significa mucho más, es un acto de independencia. Durante demasiado tiempo ha vivido bajo la mirada de los demás, especialmente la de Andrés, que la ha cuidado con devoción casi obsesiva. Ahora quiere liberarse de ese tutelaje, demostrar que puede valerse por sí misma. No obstante, bajo su determinación se esconde un secreto que amenaza con derrumbarlo todo. Su recuperación ha avanzado más de lo que admite. Los zapatos embarrados que Julia ha observado son la pista más clara, la evidencia de que María ya puede caminar en secreto. Mantener esa verdad oculta se convierte en una carga peligrosa, sobre todo porque Begoña, escondida tras la puerta, ha escuchado la conversación y empieza a atar cabos. Begoña, que siempre ha oscilado entre la lealtad a su marido Jesús y los sentimientos reprimidos hacia Andrés, encuentra en este descubrimiento un dilema inesperado. Guardar silencio significaría ser cómplice de la mentira de María, pero hablar podría destruir el delicado equilibrio familiar. Sus pensamientos se agitan como un mar embravecido, incapaz de encontrar un rumbo. La imagen de María caminando a escondidas se mezcla con la de Andrés confiándole sus miedos, y en medio de esa tormenta emocional surge un sentimiento corrosivo. La sospecha de que todo lo que han vivido hasta ahora podría estar construido sobre una farsa. La visita del gobernador Vaca, mientras tanto, continúa generando repercusiones. Su decisión de anunciar públicamente a Pelayo como sucesor en el cargo de gobernador civil coloca al marido de Marta en una posición privilegiada. Lo que en principio parecía un gesto de reconocimiento político se convierte rápidamente en un arma de doble filo. Para los de la reina, Pelayo puede ser un aliado estratégico en la Junta, para los Merino, un peligroso contrincante con poder institucional. Pelayo, por su parte, se encuentra abrumado por la magnitud de la noticia. Nunca imaginó que su carrera política se aceleraría de tal modo, y aunque sonríe ante los aplausos, en su interior siente la presión de estar siendo utilizado como ficha en un tablero mucho más grande que él. En la colonia, Claudia no consigue calmarse. El coche del Cuerdas permanece oculto a medias, pero el riesgo de que alguien lo descubra durante la visita del gobernador la consume por dentro. Su relación con Raúl ya estaba marcada por tensiones y malentendidos, y ahora la situación amenaza con salirse de control. Raúl intenta tranquilizarla, asegurando que todo está bajo control, pero en sus gestos se percibe la misma inquietud. La llegada de Vaca con periodistas refuerza el peligro. Cualquier desliz puede convertirse en titular, y un solo rumor podría arruinar el esfuerzo de años por mantener la imagen de la empresa. En el seno de los Merino, la confesión de Gema deja a Luz en un estado de furia contenida. Descubrir que Digna está siendo víctima de chantaje por parte de don Pedro la impulsa a tomar partido. Luz sabe que enfrentarse directamente a su suegro es arriesgado, pero también es consciente de que el silencio solo perpetuará la opresión. Su mirada se endurece, y en ella aparece un destello de determinación. No permitirá que la mujer de la familia siga esclavizada por un hombre que la manipula. La relación entre cuñadas, que hasta ahora había estado marcada por altibajos, se refuerza en ese momento. Gema se siente liberada al compartir la verdad, y Luz encuentra en esa confesión un propósito. Al caer la tarde, Marta revive mentalmente la escena en que Vaca pronunció su nombre junto al de Pelayo. Siente una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo porque su marido ha alcanzado un puesto que le permitirá influir en el rumbo de la empresa. Miedo porque esa misma influencia puede convertirse en una fuente de tensiones insoportables. En su mente, repite una y otra vez las palabras de Damián sobre la necesidad de un relevo inmediato. Su padre la ha colocado en el centro de un huracán, y ahora la presión política se suma a la presión familiar. Marta se siente observada, analizada, medida por todos. En sus silencios leí la angustia de quien sabe que un paso en falso puede costarle demasiado. Julia, por su parte, no logra quitarse de la cabeza la imagen de los zapatos embarrados de María. Como niña, puede que no entienda toda la magnitud de lo que significa, pero su intuición infantil la lleva a insistir. Pregunta una y otra vez, y cada vez que María trata de dar una excusa,
su curiosidad se agudiza. El espectador percibe en esas escenas la fragilidad de una mentira que está a punto de caer. Lo que para los adultos es un secreto cuidadosamente protegido, para la mirada inocente de una niña es simplemente una contradicción evidente. Y en esa contradicción se esconde una bomba de relojería narrativa. La sombra de don Pedro, entretanto, sigue imponiéndose en cada rincón de la casa grande. Aunque su cuerpo está debilitado, su autoridad continúa intacta. Regresar al hogar en compañía de Digna y Luz no le devuelve la serenidad, al contrario, le permite reforzar su control. Sabe que su tiempo es limitado, pero no está dispuesto a ceder ni un ápice de poder. Sus miradas, cargadas de desprecio, siguen marcando la vida de Digna, que se consume bajo el peso de un matrimonio convertido en prisión. La doctora Borrell observa desde la distancia, consciente de que el final se aproxima, pero incapaz de intervenir más allá de lo médico. La tragedia de Digna se dibuja en cada silencio, en cada gesto reprimido, en cada lágrima contenida que se escapa cuando cree estar sola. El capítulo se tiñe de un dramatismo creciente. Damián abre la guerra por el relevo, Marta queda atrapada en el ojo del huracán, María oculta un secreto que amenaza con salir a la luz, Pelayo se convierte en figura política inesperada, Luz y Gema revelan el infierno de Digna, y Julia siembra la duda que puede derribar todas las mentiras. Cada personaje se mueve en un tablero de ajedrez donde las piezas parecen cobrar vida propia, y el espectador siente que el próximo movimiento puede desencadenar un desenlace irreversible. El eco de las discusiones en la casa grande resuena como un martilleo constante en la cabeza de Marta. Esa noche apenas logra conciliar el sueño. La propuesta de Damián la ha colocado en el centro de una disputa que no pidió, pero que ahora determina el rumbo de toda la familia. El peso de las expectativas la asfixia. Por un lado, el orgullo de saber que su padre confía en su capacidad. Por otro, el miedo a decepcionar a todos si fracasa. Cada recuerdo de las reuniones en la fábrica, cada mirada escéptica de los Merino, cada comentario velado sobre su matrimonio con Pelayo se convierte en un eco que retumba en su pecho. Andrés, consciente de lo que su hermana atraviesa, intenta acompañarla. Le recuerda que la empresa no necesita solo números y estrategias, sino alguien con sensibilidad para leer los tiempos y la gente. Marta escucha en silencio, agradecida, pero también consciente de que esas palabras llevan implícita una presión más. Andrés necesita que ella sea la pieza clave que le permita contrarrestar la influencia de los Merino. Él mismo está dispuesto a apoyar su candidatura, pero la responsabilidad final recaerá únicamente sobre ella. Y en esa soledad se esconde la verdadera angustia de Marta. En el ala opuesta de la casa, Tasio no comparte el entusiasmo de Andrés. Aunque no lo dice en voz alta, teme que la propuesta de su padre desate una guerra abierta entre los clanes. Su relación con Carmen le ha enseñado que la vida ya es suficientemente complicada como para sumarle enfrentamientos familiares. Observa la determinación de Marta con una mezcla de orgullo y temor. Orgullo porque sabe que su hermana tiene talento, temor porque sospecha que la vorágine política y empresarial puede devorarla sin piedad. Tasio representa esa voz silenciosa que intuye que la ambición, aun cuando nace del deber, puede transformarse en un veneno letal. Mientras tanto, en el mundo íntimo de María, la decisión de iniciar la rehabilitación en Madrid adquiere una dimensión simbólica. Lo comenta con Andrés, pero oculta la verdadera razón. Necesita escapar de la constante vigilancia. Sabe que sus avances físicos son evidentes y que el mínimo descuido puede delatarla, como ya ha ocurrido con los zapatos embarrados. Andrés recibe la noticia con una mezcla de alivio y sospecha. Alivio porque por fin ella acepta cuidarse. Sospecha porque intuye que algo más se esconde tras ese cambio de actitud. Sin embargo, su devoción hacia María le impide presionarla. Se limita a apoyarla, convencido de que la distancia servirá para sanar heridas. Lo que ignora es que esa distancia puede abrir un abismo entre ellos, un abismo en el que Begoña, con la información que posee, podría tener la última palabra. Begoña, tras escuchar a escondidas la conversación de Julia y María, se convierte en un personaje clave en esta intriga. La moralidad le pesa. Ella, que tantas veces ha reprimido sus sentimientos hacia Andrés para no traicionar a Jesús, ahora guarda un secreto que podría destruir la relación de aquel con María. Camina por los pasillos con el rostro endurecido, luchando consigo misma. Sabe que revelar lo que sabe pondría en evidencia a María, pero también liberaría a Andrés de una mentira que lo ata. Su dilema moral refleja el dilema colectivo. ¿Es mejor callar para proteger un equilibrio frágil o hablar y arriesgarlo todo?
Esa pregunta Leite en cada escena en la que aparece, intensificando el drama. En la residencia de los Merino, la tensión alcanza cotas insoportables. Luis y Joaquín, tras la propuesta de Damián, se reúnen en privado para decidir su postura. Su conclusión es firme. No permitirán que Marta ocupe el cargo de directora. Para ellos, aceptar eso equivaldría a aceptar la humillación. Se sienten herederos legítimos, portadores del apellido Merino, y consideran que la empresa pertenece por derecho a su rama familiar. Lo que no confiesan abiertamente es el temor que sienten hacia Pelayo. La designación de Vaca lo convierte en un rival temible, y el hecho de que sea esposo de Marta lo convierte en una amenaza aún mayor. En sus palabras se cuela una envidia larvada, un resentimiento que alimenta su rechazo. Digna, atrapada en medio de esos conflictos, se consume lentamente. Su mirada refleja la resignación de quien ha sido sometida durante demasiado tiempo. El chantaje de don Pedro la mantiene inmovilizada, incapaz de rebelarse, y la revelación de Gema a luz solo añade más presión. En los silencios de Digna se adivina el eco de un grito que nunca se atreve a pronunciar. Cada gesto suyo, cada lágrima contenida, cada suspiro en la oscuridad de la noche transmite la tragedia de una mujer que ha perdido el control de su vida y que ahora ve cómo sus hijos se enzarzan en disputas que podrían destruirlos. La figura de Pelayo empieza a ocupar más espacio del esperado. Tras el anuncio de Vaca, todos lo observan con otros ojos. Su cercanía con el poder lo convierte en aliado o enemigo según quien lo mire. Marta lo mira con mezcla de amor y desconfianza. Lo ama como marido, pero teme que su nuevo papel político le imponga prioridades distintas. Los Merino lo miran con recelo, temiendo que utilice su cargo para consolidar la influencia de los de la reina. Y Damián lo observa con pragmatismo. Para él, Pelayo puede ser la llave que abra la puerta del relevo que tanto anhela. La presión sobre el joven aumenta, y su sonrisa ante los flashes empieza a resquebrajarse cuando queda a solas. Claudia, en la colonia, se siente atrapada en un torbellino de nervios. La presencia del Cuerdas y su coche de carreras la tienen en vilo. El miedo a que Vaca lo descubriera durante su visita le ha provocado sudor frío, y aunque la situación ha pasado sin incidentes, la tensión no desaparece. Sus sentimientos hacia Raúl se vuelven confusos. Por un lado lo admira por su valentía, por otro lo reprocha por arriesgar demasiado. La relación entre ellos oscila entre la complicidad y el reproche, y cada nuevo episodio con él, Cuerdas, la empuja hacia un límite emocional difícil de sostener. Julia, la pequeña, continúa siendo el espejo inocente que refleja las verdades más incómodas. Su insistencia sobre los zapatos de María revela la fragilidad de las mentiras adultas. Nadie puede engañar por completo a la mirada limpia de una niña. Esa semilla de duda, aparentemente inofensiva, se convierte en un hilo narrativo cargado de tensión. Basta con que Julia hable en el momento inoportuno para que todo el entramado de secretos se derrumbe. La presencia de Begoña escuchando a escondidas añade una capa más de peligro, como si el destino se empeñara en que la verdad salga a la luz tarde o temprano. Y en medio de todo, don Pedro sigue marcando el compás. Su regreso a casa no trae paz, sino más control. Su deseo de morir en su hogar se convierte en un acto de poder. Incluso en sus últimos días, se asegura de mantener sometida a Digna y vigilantes a sus hijos. La sombra de su figura es la sombra de un patriarca que se niega a soltar el timón. El contraste con la propuesta de Damián se vuelve evidente. Uno quiere perpetuar el control hasta el último suspiro, el otro exige un relevo inmediato. Entre ambos extremos se abre una brecha que amenaza con dividirlo todo. Así, el episodio se convierte en un tapiz de conflictos cruzados. Marta atrapada entre la ambición y el miedo, Andrés luchando por sostenerla, Tasio intuyendo la catástrofe, María ocultando su avance, Begoña atrapada en un dilema moral, Pelayo elevado a figura política, los Merino en pie de guerra, Digna consumida por el chantaje, Luz decidida a intervenir, Claudia inquieta, Julia perspicaz y don Pedro resistiendo hasta el final. Cada trama se enhebra con la otra, componiendo un cuadro de tensiones que no da tregua al espectador. La tensión entre Begoña y María comienza a perfilarse como una de las grietas más peligrosas de este capítulo. Desde que escuchó a Julia cuestionar el barro en los zapatos de su tía, Begoña no ha logrado apartar de su mente la sospecha de que María esconde algo más grande de lo que aparenta. La escena se repite una y otra vez en su cabeza. Los zapatos manchados, la voz nerviosa de María, la mirada curiosa de la niña. A cada repetición, la duda se convierte en certeza y la certeza en rabia contenida.
No se trata solo de una mentira sobre su recuperación física, se trata de la manipulación emocional a la que Andrés está siendo sometido. Y Begoña, atrapada entre su rol de esposa de Jesús y su vínculo secreto con Andrés, siente que callar equivaldría a traicionar 2 veces. María, por su parte, lucha por mantener la fachada. Sabe que el tiempo se le acaba y que las sospechas crecen a su alrededor. Cada movimiento debe ser medido, cada palabra calculada. Ante Andrés se muestra vulnerable, insistiendo en la necesidad de ir a Madrid para rehabilitarse, pero en la intimidad de su habitación practica caminar en silencio, como si cada paso fuese un desafío lanzado a quienes dudan de ella. El barro en los zapatos no es más que un descuido, un error mínimo, pero suficiente para abrir la caja de Pandora. Ahora debe controlar no solo su cuerpo sino también la percepción de quienes la rodean. Y en esa lucha contra la mirada ajena, su ansiedad se multiplica. Mientras estas tensiones se desarrollan en silencio, la junta de la empresa comienza a gestarse en conversaciones privadas y pasillos oscuros. Damián intensifica sus gestiones, convencido de que Marta debe ser la nueva directora. Andrés lo secunda, reuniéndose con socios y aliados potenciales, tratando de generar consensos. Pero los Merino, con Luis y Joaquín a la cabeza, se cierran en banda. Su rechazo no se limita a la falta de experiencia de Marta. Es un rechazo visceral, cargado de resentimientos familiares y de un miedo profundo a perder el control. La palabra consenso se convierte en un muro imposible de escalar. Cada argumento es respondido con un contraataque, cada propuesta con un reproche. La lucha por el poder adquiere un tono de guerra civil dentro de la empresa. Marta, consciente de que su nombre ya circula como candidata, empieza a sentir el peso de las miradas. Algunos la ven como una esperanza, otros como una intrusa. En los pasillos de la fábrica escucha comentarios a media voz, algunos de admiración, otros de desprecio. Su matrimonio con Pelayo se convierte en un tema de conversación recurrente. Para unos, la conexión con un futuro gobernador es una ventaja, para otros, una amenaza que ensombrece la independencia de la empresa. En el silencio de su cuarto, Marta se mira al espejo y apenas se reconoce. La mujer que se ve reflejada es fuerte y frágil a la vez, sostenida por la expectativa de muchos y la duda de casi todos. En la casa de los Merino, la situación de Digna se agrava. La revelación de Gemma a Luz abre una grieta en el muro de silencio que había mantenido durante años. Luz, incapaz de soportar la idea de que su cuñada siga atrapada, la anima a hablar, a liberarse del chantaje de don Pedro. Pero Digna tiembla con solo imaginarlo. Cada gesto de su marido es un recordatorio de su poder. Aunque su cuerpo enfermo parece debilitarlo, su voz aún tiene la fuerza de un látigo y sus ojos continúan siendo dagas que atraviesan el alma. Para Digna, rebelarse no significa solo desafiar a un hombre moribundo, significa enfrentarse a una vida entera de sumisión. Su silencio, aunque doloroso, se ha convertido en una estrategia de supervivencia. Luis, al descubrir a través de Luz la magnitud del infierno que atraviesa su madre, experimenta una mezcla devastadora de vergüenza y rabia. Se siente culpable por no haber visto lo evidente, por no haber protegido a Digna. Su reacción inicial es confrontar a su padre, pero sabe que un enfrentamiento directo puede destruir lo poco que queda de paz en la familia. Joaquín, en cambio, reacciona con incredulidad. Prefiere pensar que las palabras de Gemma y Luz son exageraciones, quizás producto del cansancio. Negar la realidad le resulta más fácil que enfrentarla. Esa diferencia de posturas entre los hermanos Merino revela la fractura en el núcleo de la familia. Mientras uno se consume en la culpa, el otro se refugia en la negación. En la colonia, los efectos de la visita de Vaca aún se sienten. Los trabajadores comentan con entusiasmo el respaldo público que el gobernador dio a la fábrica, pero al mismo tiempo murmuran sobre el nombramiento de Pelayo como sucesor. Para muchos, significa que la política se entromete en la vida diaria de la empresa, y esa mezcla de poder económico y poder político genera desconfianza. Raúl, que ha presenciado la visita con el corazón en un puño por culpa del cuerdas, percibe esa inquietud en el ambiente. Su papel de conductor y confidente lo convierte en receptor de rumores y confidencias. Sabe que la situación se está volviendo insostenible, pero también entiende que revelar demasiado lo pondría a él y a María en peligro. Su doble vida lo coloca en un filo cada vez más delgado. Claudia no logra calmar su ansiedad. La presencia de el cuerdas y su coche sigue rondando en su mente como una amenaza latente. Teme que en cualquier momento alguien descubra la verdad y que la reputación de la colonia quede manchada.
Esa preocupación se mezcla con sus sentimientos hacia Raúl, confusos y contradictorios. Lo necesita, lo teme, lo desea y lo rechaza al mismo tiempo. Sus escenas se convierten en un espejo de la incertidumbre general, un reflejo de cómo la pasión y el miedo pueden convivir en el mismo corazón, alimentando un fuego que amenaza con devorarlo todo. Pelayo, en su nueva posición de figura política en ascenso, comienza a experimentar las primeras consecuencias de su nombramiento. Recibe felicitaciones de algunos, pero también miradas de recelo de otros. Se da cuenta de que cada palabra suya puede ser interpretada como una declaración política y que cada gesto será observado con lupa. Marta lo mira con orgullo y preocupación, consciente de que el hombre con el que se casó está empezando a transformarse en alguien distinto. El peso de la responsabilidad cambia su manera de hablar, su forma de caminar, incluso la intensidad de sus silencios. Lo que para muchos es un ascenso meteórico, para él se convierte en un vértigo constante. Julia, la más pequeña de todos, continúa siendo el personaje que, sin quererlo, empuja la trama hacia lo inevitable. Sus preguntas inocentes sobre los zapatos de María, repetidas con la insistencia de quien no entiende por qué los adultos se contradicen, abren grietas en la mentira cuidadosamente construida. Begoña la observa, consciente de que la niña podría convertirse en la clave que desvele el secreto. La tensión aumenta cada vez que Julia entra en escena. Su inocencia contrasta con el peso de los secretos que los adultos se esfuerzan en ocultar. Y en ese contraste reside la fuerza dramática de la historia. El episodio avanza como una tormenta que acumula nubes negras en el horizonte. Las intrigas se entrelazan, las tensiones se multiplican, y cada personaje carga con un peso que amenaza con quebrarlos. Marta debe decidir si asume el reto que su padre le propone. María se aferra a una mentira que se resquebraja. Begoña se debate entre el silencio y la verdad. Los merinos se enfrentan al espejo de su propia cobardía. Digna sufre en silencio bajo el yugo de un marido que se niega a soltarla. Pelayo se convierte en símbolo de un poder que lo sobrepasa. Y Julia, sin pretenderlo, actúa como catalizadora de una revelación que podría cambiarlo todo. El clímax se aproxima con pasos firmes, preparando al espectador para una explosión emocional y narrativa que promete arrasar con cada uno de los personajes. La sensación es clara. Lo que hasta ahora eran tensiones soterradas está a punto de transformarse en confrontaciones abiertas. El silencio ya no basta para contener la verdad, y el próximo movimiento puede desencadenar consecuencias irreversibles. Las últimas escenas del capítulo se construyen como un crescendo inevitable, una sinfonía de tensiones que estallan casi al mismo tiempo. La primera chispa surge en la casa de los Merino, cuando Luz decide que ya no puede seguir callando. La confesión de Gemma sobre el chantaje de don Pedro ha sido demasiado pesada para mantener en secreto. Se enfrenta a Digna con firmeza, intentando convencerla de que hable, de que exponga la verdad. Digna, con los ojos vidriosos, titubea. Por un instante parece que va a romper el silencio, pero el miedo vuelve a cerrarle la boca. En ese momento, la cámara nos muestra su rostro en primer plano. La resignación de una mujer atrapada en la cárcel invisible de un matrimonio que la ha consumido durante años. Don Pedro, consciente de las conversaciones a sus espaldas, no tarda en reafirmar su control. Su tono se vuelve más áspero, sus gestos más crueles, y aunque su cuerpo está debilitado, su voluntad de someter a todos permanece intacta. El contraste entre su fragilidad física y su brutalidad emocional aumenta la sensación de tragedia. Digna se encoge en su presencia, pero la mirada firme de Luz le ofrece un resquicio de esperanza. El espectador percibe que, aunque la mujer aún no se atreve a rebelarse, el muro que la aprisiona empieza a mostrar grietas. En paralelo, Marta se prepara para asistir a una reunión decisiva con parte de la Junta. Su nombre ya circula como posible candidata, y la presión la abruma. Frente al espejo, ensaya las palabras que podría pronunciar, pero ninguna le parece suficiente. La figura de Pelayo aparece en el reflejo, ofreciéndole apoyo. Su marido, recién nombrado sucesor de Vaca, le recuerda que no está sola. Sin embargo, en su interior Marta sabe que la fuerza final debe salir de ella. Pelayo puede abrirle puertas, pero será ella quien deba cruzarlas. Esa certeza la asusta, pero también la fortalece. En sus ojos brilla la determinación de una mujer que, a pesar de la duda, está dispuesta a luchar. La tensión alcanza un nuevo nivel en la casa de los de la Reina cuando Andrés, confiado en el plan de su padre, se acerca a María para hablarle abiertamente del proyecto de nombrar a Marta como directora. La conversación comienza con calma,
pero pronto se convierte en un choque de emociones. María, intentando mantener su mentira intacta, se muestra comprensiva, incluso solidaria. Le asegura a Andrés que apoya la decisión de su familia. Sin embargo, su mente está en otra parte, concentrada en no dejar escapar ninguna señal que delate sus avances físicos. Lo que ignora es que Begoña escucha desde la puerta entreabierta, alimentando una furia que crece en silencio. Cada palabra de María le parece una puñalada de hipocresía, y la rabia de Begoña se transforma en una promesa. Tarde o temprano, revelará la verdad. La colonia, mientras tanto, vibra con las consecuencias de la visita de Vaca. Los trabajadores comentan la designación de Pelayo como sucesor del gobernador, y las opiniones se dividen. Algunos lo ven como una oportunidad para que la empresa reciba mayor apoyo político, otros lo consideran un peligro, un recordatorio de que la política y los negocios rara vez conviven sin conflicto. Raúl, en medio de esos comentarios, se siente más atrapado que nunca. Su implicación con él, Cuerdas, y su relación secreta con María lo colocan en una posición insostenible. La presión aumenta, y la posibilidad de ser descubierto amenaza con destruir no solo su vida sino también la de la mujer a la que ama en silencio. El momento más impactante llega con una escena aparentemente inocente. Julia vuelve a mencionar los zapatos embarrados de María, esta vez delante de más personas. Su voz infantil resuena en el pasillo, repitiendo la pregunta con insistencia. María, acorralada, intenta reír y desviar la atención, pero su nerviosismo la delata. En un rincón, Begoña aprieta los puños, al borde de intervenir. La tensión es insoportable. Basta con una palabra suya para que la mentira de María quede expuesta ante todos. Pero decide esperar, al menos por ahora, acumulando fuerzas para el momento adecuado. Ese silencio calculado añade un dramatismo aún mayor, como un trueno que se retiene antes de estallar. La cámara se desplaza de un ambiente a otro, mostrando cómo cada personaje se enfrenta a sus propios demonios. Marta se arma de valor para aceptar su candidatura, consciente de que enfrentará la oposición de los Merino. Andrés se muestra como el hermano protector, pero su vulnerabilidad se hace evidente cuando queda a solas. Su dependencia emocional de María amenaza con cegarlo. Digna sigue atrapada, pero ahora con un aliado en luz, que no piensa abandonarla. Pelayo experimenta el vértigo del poder, convertido en símbolo de un futuro incierto. Raúl y Claudia sienten que el mundo se les escapa de las manos. Y Julia, inocente pero incisiva, se convierte en la chispa que puede incendiarlo todo. El capítulo concluye con una sucesión de imágenes cargadas de simbolismo. Don Pedro, sentado en su sillón, respira con dificultad, pero su mirada sigue siendo dura. Digna lo observa desde la distancia, con lágrimas en los ojos. Marta camina sola por el pasillo de la fábrica, como si ensayara mentalmente su futuro. Andrés acaricia una carta de María, sin saber que está construida sobre mentiras. Begoña se asoma a la ventana, con el rostro endurecido por la decisión que debe tomar. Pelayo recibe felicitaciones de desconocidos, pero en su sonrisa se percibe el vértigo de la responsabilidad. Y Julia, con sus ojos inocentes, juega en el suelo sin comprender que ha abierto una grieta en el muro de secretos de los adultos. El telón baja con la sensación de que nada volverá a ser igual. La propuesta de Damián ha puesto en marcha un engranaje imparable. El futuro de Perfumerías de la Reina está en disputa, las mentiras de María amenazan con derrumbarse, la opresión de Digna ya no puede sostenerse mucho más, y el ascenso político de Pelayo añade una dimensión inesperada al conflicto. Cada personaje se encuentra en el umbral de una decisión que cambiará su vida, y el espectador sabe que el próximo episodio no será una continuación tranquila, sino el estallido de todas estas tensiones acumuladas.